Hay una facultad que el Señor nos ha concedido a nosotros los seres humanos, dentro de ese plan que Él se trazó, que Él en su infinita sabiduría y gracia de crear un ser, ese ser que corresponde a nosotros, un ser humano, un ser que primeramente hizo su parte espiritual, su ser espiritual, y que después lo revistió de un cuerpo que no era para morir, sino que le dio ese cuerpo. Dice que tomó barro, después formó esa figura humana y después sopló, frente a esa figura humana sopló y ese espíritu, esa alma que había creado, ¡pum!, entró dentro de esa figura que había hecho de barro. Y el hombre, a partir de ese momento, dice, fue un ser viviente. Entonces, conocido por nosotros que nosotros somos seres espirituales, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Somos así. Y somos diferentes a los ángeles. Los ángeles son solo espíritus, pero ellos no tienen un cuerpo, así como el de nosotros. Los ángeles no mueren, nosotros sí morimos. ¿Sí? Los ángeles son eternos. Nosotros, como somos seres espirituales, también somos eternos. Lo único que muere es el cuerpo, pero el alma y el espíritu nunca morirán, permanecerán por los siglos de los siglos, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros morimos, esta figura humana, este cuerpo, queda aquí, lo ponen en el sepulcro y ahí queda, en el cajón, y después lo llevan al sepulcro y eso comienza a descomponerse. Pero una figura igual a la que quedó ahí es la figura espiritual. Son los mismos rasgos, son las mismas formas, es usted mismo. Solo que ya no está en esa condición de cuerpo, su alma y su ser metido dentro del cuerpo, sino que ahora su cuerpo quedó ahí para ser sepultado y para volver al polvo de donde fue tomado, como dice el Señor, del polvo fuiste tomado y el polvo volverás. Pero usted sigue siendo un ser espiritual por los siglos de los siglos. Repito, llevará esos mismos rasgos, llevará esa misma figura, usted tendrá una conciencia, usted tendrá un conocimiento, usted tendrá una voluntad, usted tendrá muchas facultades, o esas facultades que Dios le concedió, usted las conservará. Allí a usted, sino lo que no va a sentir en esa experiencia de espiritual, son algunas cosas que sí experimentamos aquí. Por decir algo, al morir nosotros como creyentes y pasamos a la eternidad, allí ya no va a haber más dolor para nosotros. Allí ya no va a haber más tristeza para nosotros. Allí no va a haber más nostalgia o sufrimientos o preocupaciones, porque esas primeras cosas ¿qué? Pasaron. Allí para nosotros todo será el gozo, en paz, en la presencia del Señor por los siglos de los siglos, en una vida extraordinaria, novedosa. Esto mortal se llenará de gloria, de esplendor, de grandeza, de majestad. Usted será un ser espiritual que lo es, repito, lo es, pero en esa condición después de la muerte, siendo salvo, siendo redimido, esa gloria que usted tiene como hombre o mujer redimido y rescatado, será muy esplendorosa, será muy grande. Usted será un ser extraordinario que brillará y reflejará la gloria de Dios. Usted será un hombre o una mujer con un entendimiento, con una comprensión, con una sabiduría extraordinaria, extraordinaria. Usted tendrá unas facultades, hermanos, para movilizarse en el infinito de manera extraordinaria, porque la condición espiritual le permitirá a usted tener desplazamientos y movimientos a muchísimos lugares según la voluntad de Dios y las determinaciones de Dios que tenga con usted. Pero usted también será un ser muy bendecido, porque usted va a estar con el Señor, con nuestro Dios, por los siglos de los siglos.
Le contemplaremos, aleluya. Eternamente miraremos su rostro. Bendito sea Dios. Y ustedes saben que estaremos en una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Y que esa Nueva Jerusalén no es más que el trono y el lugar de Dios donde mora, que esa ciudad está allá en el espacio infinito, allá, esa ciudad está allá, y que esa ciudad de Dios, esa casa de Dios, esa morada de Dios, Dios la va a traer. Y como toda esta tierra se va a destruir y Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, en la nueva tierra, con los nuevos órdenes celestiales y del cosmos y de todas estas cosas, de estos sistemas, Dios establecerá una tierra nueva, y a esa tierra nueva llegará la Nueva Jerusalén, la morada de los santos, en la presencia de Dios. Y mire lo extraordinario, que esa ciudad no necesita de la luz del sol, porque la gloria de Dios la iluminará. Qué cosa tan extraordinaria. Yo estaba mirando ahí, mirando a veces cosas que le llaman a uno la atención, y hablan de los planetas y de las estrellas más gigantes. Ya en la eternidad, no sé a cuántos años luz, la más inmensa, la más grande. Bueno, hay una variedad de estrellas tan inmensas y tan extraordinarias que es tremendo. Uno en relación con el sol, uno es pequeño, pero cuando comienzan a comparar las estrellas que están en el espacio con el sol aparece a veces como un granito de arena frente a todas esas estrellas tan extraordinarias. Y si el sol es tan grande, entonces usted puede imaginar la Tierra. Es algo tan pequeñito, tan ínfimo. Y si la Tierra es grande para nosotros y nosotros somos pequeñitos, ¡uy! ¿Dónde aparecemos? Tiene que ser con un microscopio, pero muy poderoso para verlo. Por las cosas tan extraordinarias que Dios tiene. Estoy diciendo en cuanto a relación. Entonces esa estrella ilumina, brilla. Allá en la eternidad ha brillado, está brillando y está resplandeciendo. Constelaciones, muchas cosas. Pero para nosotros no será esa estrella, para nosotros será la gloria bendita de Dios. La gloria de Dios. La gloria que un día Pedro, Juan y Jacobo vieron. Cuando el Señor los subió al monte de la transfiguración, y allí se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras comenzaron a hacerse resplandecientes, a brillar. Un esplendor, una belleza, una luz extraordinaria. Allí pudieron ver algo de la gloria de ese Señor Jesucristo maravilloso. Y cuando usted lo lee en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, de la revelación de Jesucristo, que da Juan, de la revelación de todos los eventos y acontecimientos que están profetizados, se están cumpliendo y se vienen cumpliendo, allí hay una revelación de Jesucristo glorificado. ¡Qué majestad! ¡Qué grandeza! Y hay una descripción para que nosotros tengamos una pequeña idea de lo extraordinario que es el Señor. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo brilla? ¿Cómo resplandece? ¿Cómo es el sonido de sus voces? ¿Cómo es su majestad? ¿Cómo es nuestro Dios bendito y precioso? A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Un aplauso para el Santo de los santos. Bendito sea el nombre de Dios. Y si de alguien debemos tener conciencia nosotros, es de Él. Si de alguien debemos preocuparnos por conocer y saber acerca de Dios, somos nosotros. Porque de acuerdo a esa conciencia, de acuerdo a ese conocimiento, de acuerdo a esa revelación, nosotros vamos a tomar determinaciones y vamos a hacer acciones en lo cotidiano, en lo diario, y en lo que corresponde con el servicio, con el amor a Dios, con la fidelidad a Dios, en lo que corresponde con nuestras obligaciones como padres, como esposos, como hijos. Estamos leyendo aquí un pasaje que habla y que dice
porque si pecáremos voluntariamente después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, que nosotros hacemos las cosas, y aquí está haciendo referencia respecto al pecado. Aquí está la facultad que el hombre tiene, esa voluntad, ese libre albedrío que el hombre tiene para pecar o para dejar de pecar. Porque entre otras cosas es una determinación muy personal, ¿cierto? Esa es una determinación voluntaria. Por un lado, nosotros pecamos según la palabra de Dios. Aquí dice que si pecamos voluntariamente, luego muchos de nuestros pecados tienen que ver con determinaciones de nosotros, que yo determino, que yo decido y que yo actúo de acuerdo a esas decisiones que he tomado, que he pensado, que he determinado. Si yo digo, me voy a emborrachar, yo digo, pues me voy a emborrachar. Determino esa acción. Y esa acción y esa determinación puede que en muchas ocasiones sea animada, motivada, impulsada por otras personas que me están diciendo, ven, bebé, camina, vamos a emborracharnos, camina, vamos a hacer esto. Pero también tiene que ver con que si yo lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Si yo lo acepto o no lo acepto. Si yo determino ir a hacer eso, o mentir, o robar, o adulterar, o hacer tantos pecados y tantas cosas que yo sé por conciencia, por conocimiento, que no tengo que hacerla, y sin embargo lo hago. Luego que la voluntad o el libre albedrío es una facultad tremenda y extraordinaria que Dios nos ha dado, y en la cual está pesando sobre nosotros esa responsabilidad del manejo, cómo nosotros hacemos las cosas en relación con las determinaciones o las cosas que nosotros realizamos. Las Sagradas Escrituras al respecto de la voluntad humana, pues dice muchas cosas. El tiempo, repito, nos es cortico. Pero también dentro de la revelación del Señor nos habla de la voluntad divina, de la voluntad de Dios. De lo que Dios desea, de lo que Dios quiere que sus hijos, que su pueblo, que su iglesia realice. Y que esa voluntad divina, esa voluntad de Dios debe ser atendida, debe ser escuchada, debe ser conocida por el pueblo del Señor, para que el pueblo del Señor, las determinaciones que tenga que tomar o las cosas que tengan que hacer, no las haga en su determinación carnal, humana, porque está revelado por la palabra de Dios que por causa del pecado todo eso espiritual, todo eso emocional, todo eso del corazón y todo eso aún de nuestro cuerpo se contaminó, se dañó. De tal manera que el Señor dice en su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Porque una cosa son los pensamientos de los otros y otras cosas son los pensamientos de Dios. Una cosa es la voluntad del hombre, otra cosa es la voluntad del Señor. Entonces, en virtud de que el pecado ha afectado, ha dañado, ha perjudicado nuestras vidas, se ha metido en toda la interioridad de nosotros, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, en nuestro conocimiento. Entonces nosotros actuamos de acuerdo a esa voluntad y a ese conocimiento, y en virtud de eso estamos muchas veces pecando. En las Sagradas Escrituras, según la palabra de Dios, nos revela dos cosas que la palabra nos dice. Por decir algo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Capítulo 17, la palabra de Dios dice así. Está Pablo hablando allá en Atenas y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda
a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haber levantado de los muertos. San Pablo está diciendo, es verdad, no hay un hombre que no peque. Y San Pablo está diciendo también, por cuanto todos, ¿qué? Todos pecaron, todos quedamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y muchos de nuestros pecados, por así decirlo, antes de conocer al Señor, eran en virtud de la ignorancia, de la falta de conocimiento, de la falta de temor a Dios. Era porque estábamos siendo conducidos y manejados por una religiosidad, por una religión, por una enseñanza que no nos mostraba la verdad, la palabra de Dios, y que nos hacía ver que el pecar no era tan grave, que pecar no es grave, y que si hay una clasificación de pecados, se lo clasifican según Roma, pecados mortales y pecados veniales. Esto es que los pecados mortales son los más espantosos y que por eso los hombres se van hasta purgar por un tiempo allá en el limbo sus pecados, y que después los trasladan para el reino de los cielos. Entonces muchos de los pecados que se hacían por ignorancia. Aún usted ha llegado a los caminos del Señor y usted está haciendo cosas. Hermano, ¿usted por qué está diciendo eso? ¿Por qué está haciendo eso? Ah, ¿eso es malo? Porque no conoce bien la palabra. Porque no está bien relacionado con la palabra. Porque no tiene buena conciencia de la palabra. Todavía está haciendo cosas que no hacía. Y es lo que está San Pablo diciendo, que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia, en la ley estaba establecido, y ustedes recuerdan que un domingo Daniel Dávila dio aquí las ofrendas por el pecado de hierro, el pecado que se comete en la ignorancia. Y había que hacer sacrificio por esos pecados, tanto a nivel del pueblo como a nivel personal. Usted, la nación pasó durante tanto tiempo, tanto periodo de tiempo. Han hecho sus sacrificios, han hecho sus ofrendas, pero oiga bien, señores, ustedes de todas formas han pecado, han errado, han cometido cosas delante de Dios que de Dios no puede pasarla por alto. Así que en esta ocasión hay que hacer sacrificio, ofrecer ofrenda, pedir perdón a Dios por ese pecado que lo hice en mi ignorancia, o no lo hice voluntariamente, sino que lo cometí. Entonces había que hacer ese sacrificio para que la persona quedara cubierto bajo la gracia, la misericordia de Dios en ese entonces. Entonces el pecado se comete, uno por ignorancia y otro se comete deliberadamente con conocimiento. Que la persona tiene conciencia de lo que está haciendo. En el derecho se dice que, a ver si tomé una nota de eso, que una cosa es cometer un crimen, premeditado, que la persona lo ha pensado, lo ha maquinado, lo ha trazado, se ha unido con otros para ir a quitarle la vida a otra persona. Esa premeditación, esa malicia, esa maldad, esa inquina con tanto odio, con tanto deseo de matarle, quitarle la vida, borrarlo de acá, se paga, y ante el derecho, ante la ley o la jurisdicción política de nuestro país, es más grave que una persona por un accidente le quita la vida a otra persona. No puede ser juzgado de la misma manera, ¿no es cierto? Ni va a pagar los mismos años. Un accidente, se le atravesó una persona, va en el carro,
Desafortunadamente, en la moto y la accidentó, la mató. No llevaba ninguna intención de matarle, pero lo mató. Diferente a aquel que sí sabía que era lo que estaba haciendo. Diferente a aquel que estaba maquinando. Diferente a aquel que tenía conocimiento, que tenía conciencia, que había determinado malvadamente, que tenía ese deseo de hacer ese daño contra esa persona. Ese, más responsable. Pero tanto el que por equivocación o por accidente mató, como el que deliberadamente mató, son culpables delante de ¿quién? De Dios. Son culpables. Y en la justicia divina Dios aplica. Entonces, su palabra aplica su perdón, aplica su misericordia. Tanto el uno como el otro tendrá que pedirle perdón a Dios. Entonces, si pecaremos voluntariamente, nosotros estamos asumiendo las consecuencias. Aquí no puede haber un señalamiento, ni aquí puede desplazarse la responsabilidad y decir, no, es que fue por mi mujer, no, es que fue por mi hermano, no fue que por esto, por esta situación. No, usted lo hizo. Usted voluntariamente lo aceptó, voluntariamente llegó a esa situación de pecar. Entonces dice la palabra de Dios ahí que la persona va a recibir las consecuencias de su pecado. En esta parte, hermanos, de tomar determinaciones, de hacer las cosas de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestra voluntad, está este elemento, la intención y el deseo. Yo, si voy a hacer algo malo, es que hay una motivación aquí adentro, un deseo, una pasión. Pensemos el ladrón o pensemos en el adúltero. Aquí intención comienza a haber un mover fuerte, o al borracho, o al mentiroso. De adentro aquí comienza a verse un movimiento muy fuerte, algo muy fuerte que comienza a moverse. Un deseo de realizar eso, un deseo de hacer eso, un deseo de consumir eso, de llegar a eso. Hay esa intención, pero está movida por un deseo. Y ese deseo entonces y esa motivación lo lleva a ejecutar, repito, la acción, sea buena o sea mala. ¿Amén? ¿Estamos? Amén. Ok. Entonces, ¿por qué estoy haciendo tanta fuerza en esta parte? No porque voy a determinar, a hablar más y más sobre el pecado, porque solo estoy ilustrando esta porción de las Sagradas Escrituras de que el que voluntariamente, ¿sí?, pecare habiendo recibido el conocimiento de la verdad, después ya no tiene ninguna excusa. Así como dice San Pablo, somos sin excusa, por la cual eres, oh hombre, quien quiera que sea, eres inexcusable. No tiene ninguna disculpa, nada, porque tú estás haciendo la cuestión con intención. Ahora, ¿hacia dónde pretendo llegar este momento? A algo que nos corresponde también a nosotros, no que está relacionado con el pecado, pero que está también en nuestra voluntad, en algo que también debe ser movido desde adentro en nuestro corazón y que nos debe impulsar para realizarlo. ¿Y qué es? Uno podríamos decir el amar a Dios. Amén. Porque el amar a Dios no es una cuestión que Dios se lo está obligando a que usted lo realice. Dios no nos está apretando aquí el cuello y dice, me ama, tiene que amarme, o si no lo ahorco. No. Si hay amor en su corazón para con Dios, tiene que salir de lo más profundo de tu ser.
Y este amor tiene que salir muy espontánea, muy libremente, muy voluntariamente de ti para el Señor. Pero ¿por qué yo voy a amar a Dios? Así como yo tengo conocimiento de que si voy a hacer el pecado, sé que es el pecado, sé tocar todas las cosas. Entonces, si yo voy a amar a Dios, yo tengo que tener un conocimiento, yo tengo que tener razones, yo tengo que tener un argumento, digamos, para amar a Dios. ¿Por qué voy a amar a Dios? Bueno, la Sagrada Escritura me dice, uno, porque Él me amó a mí primero. Pero ¿cómo es el amor de Dios para mí? Tengo que tener conciencia, ¿cómo es ese amor de Dios hacia mí? Valorar ese amor, examinar ese amor, conocer ese amor, para ver si yo, en virtud de lo que estoy conociendo, el amor de Dios, yo puedo responder de igual manera a Dios en amor. Porque si yo no conozco a Dios, que es amor, ¿cómo voy a responder con amor para Dios? No, porque uno no da lo que uno no tiene. Hermano, ame a Dios, sírvale al Señor. Y es como para muchos, ¿y eso qué es? ¿Y eso con qué se come? ¿Y eso dónde lo venden? Porque no han tenido una experiencia profunda con el Señor. Cuando usted ha abierto su corazón, o su esposa o su novia le ha conquistado el corazón y a usted comenzó a salir un amor hacia esa persona, hombre o mujer, para amarlo, eso sale muy naturalmente, ¿no es cierto? No hay que hacer un esfuerzo, no hay que hacer un sacrificio, sino que brota y brota el amor. ¿Y por qué brota el amor de usted hacia esa persona? Porque esa persona tuvo que tener algo que le ha conquistado su corazón. De pronto algunas personas, algunos hombres dicen, uy, es que soy mucho churro, vieja. ¿Cómo no me voy a enamorar? ¿Cómo no? Entonces está mirando aquello que está externo, esa figura, porque así le parece a él. Y así le agrada a él, y eso no es ningún pecado, porque uno tiene gustos. Entonces sí, eso le atrajo, eso le sedujo, eso le llamó la atención, eso abrió su mente, abrió sus sentimientos, abrió sus emociones, lo sacudió, le movió el piso. Y entonces está brotando amor. Está recibiendo porque también se siente que esa persona lo ama. Y comienza a sentir el amor de esa persona, y comienza a sentir el aprecio de esa persona, y comienza a sentir el respeto de esa persona, y comienza a sentir la ayuda que representa esa persona, la bendición que esa persona. Entonces comienza usted a recibir amor y tiene que compartir ¿qué? Amor. Amén. Pero un amor que debe ser ¿qué? Voluntario, sincero. No con un rifle aquí. Dígame, mi amor. Sí, amor, sí, amor. ¿Entienden? Entonces, en las cosas del Señor se deben hacer con plena voluntad, con conciencia, con buenos deseos, con ánimo pronto. Hay muchas cosas aquí en la iglesia para hacer. Hay muchas cosas para nosotros hacer en relación con nuestra vida personal con el Señor. Y eso debe estar en nuestro ser, en lo más profundo de nuestro ser. Deben nacer de nosotros para poder hacer, para la gloria y la honra del Señor. Mire, dos ejemplos y terminamos esta mañana. En Primera de Crónicas, capítulo 29, leemos un ejemplo de esto. Cuando David está frente a la congregación y está anunciando que su hijo Salomón ha sido escogido por el Señor y él va a construir la casa del Señor. Él está diciendo de las cosas que personalmente él,
con todos sus esfuerzos, con todos sus sacrificios, con todas las cosas, había preparado, había apartado, había escogido para dedicarlo para el servicio del Señor, para la construcción de esa casa. Y él dice, yo con todas mis fuerzas, capítulo 29, primera crónica, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de ónice para piedras preciosas, negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Él lo ha guardado, Él lo ha seleccionado, Él lo ha apartado de su tesoro, lo tiene ahí y lo ha trabajado y lo ha conservado para que cuando llegue el momento, toda esa riqueza, todos esos bienes sean utilizados para la construcción del templo. Y entonces está hablando. Entonces él llama al pueblo, versículo 5. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Vea la disposición, vea la voluntad, vea el conocimiento y la conciencia que David tiene de Dios y de las cosas de Dios y de las cosas que él debe esforzarse para hacer en su conocimiento para honrar a Dios. Yo sé que en la casa de Dios se va a necesitar oro, yo sé que en la casa de Dios se va a necesitar plata, yo sé que en la casa de Dios se van a necesitar piedras preciosas. Yo lo voy a hacer y de lo que vaya recibiendo en bendición lo voy a apartar. Pero eso después va y lo presenta al pueblo y dice, mire, esta es mi ofrenda, pero ahora, ¿quiénes de ustedes van a hacerlo? Yo lo estoy haciendo voluntariamente, yo lo estoy haciendo con plena conciencia. Ahora yo quiero saber quién puede hacerlo. No está obligando a él en ningún momento, no está imponiendo a él como rey, porque no es así que se debe construir la casa de Dios. Con imposiciones, con obligaciones, empujando a la gente, obligando a la gente, no. Sino que tiene que emanar, tiene que salir de lo más profundo del corazón. En la medida que usted tiene conciencia de Dios, usted que ha caminado en las cosas de Dios por años, que ha oído de ofrendas, que ha oído de servicio, que ha oído de consagración, que ha oído de entrega al Señor, ha escuchado testimonios, ha visto cosas grandes. Usted debe tener una conciencia muy grande, muy amplia para hacer las cosas voluntariamente. Y si han pasado años y no lo ha aprendido, ahí sí, como dijo la negra, de malas. Grave, hermano, grave de verdad. Porque eso lo dijo ella. Y no es un término despreciativo, no, porque ella es negra. Si a mí me dicen el blanco José, yo no voy a demandar porque me digan blanco José. Si es que soy blanco, ¿no? Claro que no soy tan blanco. Era más blanco. Cuando llegué aquí, ahora me oscureció un poco. No es así, hermanos. Entonces se presenta aquí la oportunidad y dice, y se alegró el pueblo. Vinieron ellos, los administradores, los jefes de millares, de centenas, y haciendo la voluntad del rey. Y ofrecieron, versículo 6, y ofrecieron voluntariamente. Y el versículo 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Hermanos, tenemos que crecer en cuanto al conocimiento de las cosas de Dios para hacer bien las cosas del Señor. Tenemos que crecer espiritualmente, madurar emocionalmente, madurar en la palabra de Dios para hacer las cosas que a Dios le agrada, sin que nos tengan que estar impulsando, porque las hemos estado aprendiendo, las hemos aprendido y ahora nos corresponde la responsabilidad sencillamente de hacerlo. ¿Hay alguien en casa? Tenemos que hay que luchar por el pueblo del Señor. Usted recuerda el caso de Débora y Barak, que tienen que ir a la guerra contra Císara, contra el rey Gabín.
que tienen que reunirse ellos y citan al pueblo y convocan al pueblo y llaman al pueblo. Y en el libro de los jueces, usted está ahí, usted sabe, libro de los jueces, capítulo 6, cuando se convoca al pueblo ante ese peligro, ante esa guerra tan terrible que se enfrenta, o siguen siendo esclavos o se liberan de ese hombre que los llevaba de ese tiempo, 20 años de esclavitud del rey Javín, 20 años. Y llamaron, Débora y Barak llamaron al pueblo que se vinieran, reunieran, pelearan por el pueblo, se quitaran ese escarnio, se quitaran eso. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué respondieron quiénes? Versículo 2, capítulo 5, versículo 2. El versículo 1 dice: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, el pueblo, load a Jehová. Si hay que luchar por el pueblo, si hay que trabajar por el pueblo, si hay que trabajar por la iglesia, si hay que hacer actividades, si hay que hacer cosas que corresponden a cada uno, nuestra obligación. Mire, hermano, si a usted le dieron el don de servicio, usted está en la obligación de servir, porque ese don no se lo dio el pastor. Ese don, ¿quién se lo dio? El Señor. Usted es deudor. Usted es deudor. Usted tiene un compromiso con el Señor de servirle. Dios me llamó al pastorado y sin tener la experiencia, ni aún tener la preparación ni el conocimiento, sencillamente en un acto de fe, un día le dije a mi esposa: Olivia, Bucaramanga, echamos el trasteo en una media y nos vinimos. No teníamos nada para ir a enfrentar una responsabilidad grande, algo extraordinario. Después de que ha pasado un periodo, unos años, un tiempo en el servicio de Dios, yo digo: qué grande es el Señor que me haya puesto su mirada sobre mi vida y me ha dicho: mi siervo eres tú. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Con muchos errores, con muchas deficiencias, con muchas falencias, que no sé ni siquiera sé predicar, pero con un deseo de hacer la voluntad de Dios. Aquí vine, aquí estoy, pasamos necesidades, angustias, tribulaciones, lo que sea, pero un deseo hasta este momento todavía está en mi corazón, y que le he pedido a Dios: Señor, te suplico que me des muy buena salud, muchos años de vida. Y usted sabe que ya pasé de los 70 y voy por la mitad, 75 años. Yo le dije: Señor, te suplico un favor, que me conserves con buena salud hasta el último día de mi vida, que yo pueda consumir mis calorías sirviéndote y honrándote hasta el último momento. Gloria a Dios. Hasta el último instante. Y ustedes supieran por las que hemos pasado, por las que hemos venido. Ustedes supieran. Así como ustedes sienten, también eso me ha pasado a mí. Momentos de cansancio, momentos de fatiga, que uno se enferma, que no es que hace poquito me cogió y me golpearon una serie de cosas. Que un ataque por aquí que pensé que era la vesícula. ¡Ay, Señor! Gracias a Dios me tomaron radiografía, no está bien. Y después se me inflamó la cara, me dio una, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? Sí, que se inflama una infección en el rostro, se hace celulitis. Ay, no, por eso no vine a la iglesia, ni siquiera quise pasar por el porque esa boca se me puso así. Y usted sabe que los que saben, le han dado eso es doloroso, es incómodo, eso es feo. Y gracias a Dios que fue algo rapidito, porque lloré: Señor, no permítame asuste. Pero todas esas cosas han pasado. Una otra cosa. Pero que, Señor, yo me mantenga
Que así como llamaron a esos hombres, tú has llamado un día, dijo José, yo puedo decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy a la orden. Que hay que orar, hay que orar. Que hay que vigilar, hay que vigilar. Que hay que vivir una vida santa, hay que vivir una vida santa. Que hay que aconsejar, hay que aconsejar. Honrar al Señor en todo lugar y en todo tiempo. Y que salga aquí voluntariamente de mi corazón. De mi corazón, porque no me mueve otra cosa, ni quiero que me mueva otra cosa. Porque me he ofrecido voluntariamente para el servicio de Dios. Y esta mañana, iglesia, es el llamado. Responde a la oración voluntariamente de todo tu corazón. Responde al servicio, porque tú lo puedes hacer. Porque tú tienes la capacidad, tú tienes la bendición de hacerlo. Y aquí lo necesitamos. Únate, ayúdanos a luchar, a batallar, a ir a la guerra, a permanecer, a combatir, a resistir al diablo y sus ángeles, a reprender los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret e ir adelante de victoria en victoria, de poder en poder, a liberar a los que están cautivos del diablo, de enfermedades, de angustias, de dolores, de sufrimientos. Eso nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros. Para nosotros, hermanos, si hay una palabra, una frase, no es cuando se muere uno muerto que diga, está descansando en paz. Nosotros ni siquiera en ese día, hasta este momento, hasta el día que el Dios nos llame, descansa en paz, porque nosotros solo descansamos, por supuesto, en la presencia de Dios, pero siempre estamos, ¿qué? Activos, haciendo algo para el Rey, sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Amemos más al Señor. Pidamos al Espíritu Santo, enséñame, Jesús. Enséñame, Espíritu Santo, a amar. Enséñame, Señor, a servir. Señor, me has dado un don, un ministerio, Señor, no sé cómo hacerlo, pero ilumíname, ayúdame, guíame. Y aquí en la iglesia, por supuesto, estamos para ayudarle, pero hágalo, hermanos. Ofrézcase. Aquí se ofrecieron voluntariamente. Aquí vinieron a la guerra los valientes. Aquí vinieron a la guerra los que no tuvieron temor. Aquí vinieron a la guerra no importando, aunque perdieran la vida. Aquí estamos. Hay que ir a batallar por el pueblo. Y necesitamos, hermanos. Mire, hermanos, usted sabe cómo está la situación social. La económica, cada uno ya la sabemos. Porque aquí ya escasamente monedas, y eso ni monedas, ¿no? Pero la situación se está apretando. Pero a pesar de que está un poquito apretada, usted llega a su casita, tiene un techito, su apartamentico, abre la neverita, ahí el quesito, ahí el juguito, ahí la comidita, y está la carnecita y todo eso. No falta la bendición del Señor. ¿O le ha faltado? Dios ha sido fiel, ¿no es cierto? Amén. Bendito sea Dios. Pero hay otros que no van a la nevera porque ni siquiera nevera tienen. Van allá a la cajita donde echaban el arrocito y eso. Nada. Y ahora nosotros no conocemos muchas cosas que están sucediendo en los hospitales. Personas muy graves. El hermano es doctor, ¿no? Él nos puede dar testimonio. Él ha sido doctor en la cárcel y sabe de toda la tragedia de hombres allá en la cárcel, enfermos y con condenas terribles sobre sus cuerpos, sobre sus hombros. Ahí sí, como se dice, si no es en el Señor, ellos están sin futuro, porque el único futuro está con Dios. Amén.
Usted puede ver a su vecindario y alrededor hogares destruidos, fracasados, violencia por allá. Grita una señora porque el marido le está pegando, porque la está humillando. Los niños están sufriendo. Y por la gracia de Dios usted no está pasando eso. Pero usted no puede cerrar su corazón. Y usted tiene que decir, tengo que salir a la pelea. ¿Y sabe quién tiene a todas estas personas así en esas condiciones de pecado, de enfermedad, de miseria, de sufrimiento, de tinieblas, de odio? Satanás, los demonios, las ambiciones y la maldad de los hombres. Y eso no lo va a quitar Petro. Eso solo lo puede quitar el Espíritu Santo del Señor, aleluya. Y si la iglesia se humilla, y si la iglesia nos unimos, y si la iglesia clamamos, y si la iglesia intercedemos, y si la iglesia nos humillamos, y si la iglesia intercedemos por los perdidos, por los hogares, por la transformación de los que están bajo los vicios, bajo la maldad, el Señor cortará, romperá esas ligaduras, esas ataduras, y las personas serán libres para la gloria, la honra y la alabanza del Señor, y ya no habrá esclavitud en ellos. Porque el Señor ha hecho algo grande, porque hay hombres y mujeres que se han ofrecido de todo corazón, que tienen conciencia de la palabra de Dios y dicen, esta es mi responsabilidad, este es mi compromiso, aquí estoy, Señor, para servirte y honrarte. Puesto sobre sus pies, por favor. Jóvenes, escuchen esas palabras. Hombres, mujeres, adultos, todos los que estamos acá. Yo me las estoy escuchando porque yo soy el que le estoy hablando. Y que tenemos que ponernos en pie y decir, Señor, yo me uno a mis hermanos, me uno al ministerio de los pastores de la iglesia para orar como nunca, para estar activo como nunca, Señor. Para resistir las tinieblas, para venir y guerrear aquí en este lugar por las almas, por los perdidos, por las almas que están en esclavitud. Levanta tu brazo en el nombre de Jesús. Levanta tu mano en el nombre de Jesús. Suplícale esta mañana, Señor, aquí estoy. Señor, hay tantos temores, tantas cosas aún en mi vida. Pero así te puedo decir, Señora, perdóname. Perdóname, perdóname, Señor. Límpiame, libérame. Líbrame, Señor. Y hazme un instrumento. Hazme un instrumento para unirme al pueblo, a la iglesia, Señor, para luchar y batallar por tantos necesitados, atribulados, angustiados, esclavos del diablo y del pecado. Líbrame inicialmente a mí. Líbrame de todos mis temores, de todas mis ataduras, de toda mi cobardía. Líbrame, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo, renuncio, rechazo toda obra diabólica de mi vida. Lo rechazo, lo rechazo. Suelta sus labios y háblalo, dígalo. Rechazo toda maldición, toda atadura del diablo sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Toda pasión desordenada, toda obra inmunda, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo reprendemos. Lo reprendemos.